pantalla. Y les decía, el día de hoy vamos a hablar de capas límite y sobre todo vamos a hablar de qué es lo que pasa en las partes posteriores de los cuerpos donde las capas límite se desprenden. Ahora bien, se dice que una capa límite se desprende cuando su gradiente de presión es adverso. Adverso significa que no favorece. Entonces, si la capa límite no es favorecida por la situación de la presión, ¿verdad? De cómo va aumentando en la parte posterior del cuerpo, pues eventualmente se va a desprender. Entonces, hablemos de capa límite y gradiente de presión. Entonces, gradiente de presión es la variación de la presión a medida que el flujo avanza, ¿verdad? Digamos en términos vulgares o sencillos, ¿verdad? Eso es lo que significa. Pero bueno, entonces, en la parte posterior de los cuerpos ocurre lo que es un desprendimiento de capa límite. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque en la parte posterior de los cuerpos hay zonas de alta presión. A medida que voy avanzando hacia atrás, la presión se va haciendo mayor y mayor. Y eso significa que la capa límite pierde cantidad de movimiento en todo su espesor, ¿verdad? Pero sobre todo pegado a la pared, en la vecindad de la pared, las velocidades de una capa límite son pequeñas. Recuerden que la velocidad justo en la pared es cero. Entonces, las velocidades pegadas a la pared son pequeñas y si esa zona se encuentra con una zona que va creciendo en presión cada vez más en la parte posterior de los cuerpos, pues eventualmente pierde su cantidad de movimiento en la zona pegada a la pared. Y cuando eso ocurre, ¿verdad? Pues cuando el flujo de plano pierde su cantidad de movimiento en la zona pegada a la pared, entonces es cuando ocurre el desprendimiento. Entonces, el desprendimiento ocurre comúnmente pues en la parte posterior de los cuerpos, ¿verdad? Cuando estamos en flujo externo. Ahora bien, hablemos un poquito acerca de la nomenclatura. Todas estas palabras que tengo aquí las puedo resumir en este diagrama. Fíjense bien, cuando yo tengo un flujo que rodea un cuerpo, observamos que en la parte frontal de los cuerpos las líneas de corriente convergen. Es decir, la distancia entre dos líneas de corriente se hace corta, se hace más corta. Ahora, cuando la distancia entre las líneas de corriente se hace más corta, el flujo se acelera y la presión baja. Cuando la presión baja, a medida que yo avanzo, significa que tengo mayor presión detrás de mí y menor presión adelante. Eso significa que la diferencia de presiones empujan mi flujo, ¿verdad? Empujan mi flujo. Entonces, cuando las diferencias de presiones empujan mi flujo, mi capa límite adquiere mayor cantidad de movimiento. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que si yo me fijo en una zona pegada a la pared, ¿verdad? La capa límite, como la presión la está empujando, gana cantidad de movimiento y es un perfil robusto. Significa que la zona cercana a la pared, ¿verdad? Es un perfil robusto. Significa que a poca distancia de la pared ya tengo velocidades altas, ¿verdad? Eso es lo que significa. Ahora bien, cuando eso ocurre, cuando la presión va bajando a medida que voy avanzando, cosa que me favorece, porque va haciendo mi capa límite más robusta, entonces se dice que la presión, el gradiente de presión, ¿verdad? Es decir, la variación de la presión a medida que yo avanzo, pues es un gradiente favorable, ¿verdad? Entonces es un gradiente favorable cuando la presión disminuye, ¿verdad? Cuando la presión disminuye, la presión atrás me está empujando hacia adelante. Ahora, matemáticamente, cuando la presión disminuye a medida que yo avanzo, si la coordenada X es la dirección de avance, pues depende, X es negativa, significa que la presión baja a medida que yo avanzo, significa que la presión detrás de mí me está empujando hacia adelante. Ahora bien, pero llega una zona donde las líneas de corriente dejan de converger y empiezan a diverger, ¿verdad? En esa zona, las líneas de corriente, ¿verdad? En ese punto de inflexión, por así decirlo, ¿verdad? Donde las tendencias cambian, aquí converge y luego diverge. Bueno, en ese punto se dice que hay gradiente de presión cero, ¿verdad? Pasa de uno negativo a un gradiente positivo. Entonces, esta situación es equivalente a que si el flujo estuviera rozando sobre una superficie plana. Cuando hay una superficie plana, bueno, pues es la misma presión atrás que adelante, ¿verdad? El flujo simplemente avanza. Entonces, ahí el gradiente de presión es cero. Ni es favorable ni es adverso, ¿verdad?
simplemente me deja ser. Y eso fue la situación que nosotros vimos en nuestras fórmulas, ¿verdad? En nuestras fórmulas de los ejemplos que vimos ayer, vimos esta situación. Es la situación matemáticamente más sencilla de todas. Por eso fue que vimos cómo calcular qué es lo que pasa ahí. Ya en gradiente favorable y gradiente adverso, la matemática se complica más. Entonces nosotros vimos ejercicios en esta situación, ¿verdad? Esto es equivalente a una placa plana, ¿verdad? Donde las líneas de corriente siempre son paralelas, entonces significa que la presión no cambia porque el flujo ni converge ni diverge. Es gradiente de presión cero. Ahora bien, después vamos a la parte trasera de los cuerpos. En la parte trasera de los cuerpos, ahora las líneas de corriente divergen, ¿verdad? Significa que una línea de corriente, a medida que pasa por aquí, el área que va atravesando se hace cada vez más grande. Eso significa que la velocidad baja y la presión sube. Entonces, a medida que el flujo avanza, se encuentra con una presión cada vez más grande, ¿verdad? Atrás de mí es más chiquita, adelante de mí es cada vez más grande, porque cada vez más se separa el área que atraviesa el flujo, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Que delante de mí hay mayor presión que detrás de mí. Es como si el campo de flujo me empujara hacia atrás. Ahora, cuando eso sucede, ¿verdad? Me quita cantidad de movimiento hacia adelante. Entonces, una capa límite en la superficie, en esa zona, ¿cómo se ve? Es una capa límite que ya es débil, ¿verdad? Es decir, ya no es tan robusta. En la parte de enfrente, ¿verdad? La capa límite es robusta, es decir, pegada a la pared es relativamente llena, ¿eh? O sea, a poca distancia de la pared ya tengo velocidades altas. En la parte trasera, la alta presión me está quitando cantidad de movimiento y los vectores de velocidad pegados a la pared, ¿verdad? Tienen velocidades bajas. El perfil es menos robusto que en el caso cuando es favorable. Entonces, en la parte trasera de los cuerpos, donde la presión cada vez va aumentando, mi capa límite se hace cada vez más débil, ¿verdad? En este punto se ve así. Si avanzo un poquito más, se hace más débil todavía. Ahora se ve así. Y si avanzo más, ¿verdad? Pues prácticamente se hace mucho más débil. Y va a llegar un momento en que el flujo se desprende. Y cuando el flujo se desprende, ¿verdad? La capa límite se ve, la tangente en la superficie es vertical. Es decir, la tangente al perfil es vertical. Ahí se dice que hay esfuerzo cortante cero, ¿verdad? Cuando la tangente de perfil es vertical, se dice que hay esfuerzo cortante cero. Ahí se dice que el flujo se desprende, ¿verdad? La capa límite se desprende en una estela cuando eso ocurre. Entonces, a medida que el flujo va rozando sobre la superficie, en la parte delantera, el flujo se hace cada vez más robusto, la capa límite. Y en la parte trasera se hace cada vez más débil hasta que llega un punto donde la tangente es perpendicular a la superficie y ahí prácticamente no hay esfuerzo cortante en la pared y ahí el flujo se desprende. Ahora, esta zona donde la presión va aumentando, se dice que la presión aumenta a medida que yo voy avanzando en la dirección X. Entonces el gradiente de presión es positivo. Y es adverso a mi capa límite, porque tarde o temprano la capa límite deja de existir, ¿verdad? Se desprende. Entonces, cuando el gradiente de presión es positivo en una capa límite, mientras avanza, se dice que es un gradiente de presión adverso, ¿verdad? Entonces, esa es la nomenclatura y todo lo que sucede en el perfil de velocidades a medida que yo avanzo sobre la superficie de un cuerpo. Ok, entonces, ahora vamos a poner mayor atención. Vamos a poner atención a esta zona de atrás, en la zona de gradiente adverso, ¿verdad? Porque ahí es donde realmente pasa lo más interesante, porque ahí es donde se convierte de capa límite a estela, ¿verdad? Entonces, vamos a ver más de cerca distintos puntos. Aquí está el gradiente de presión cero, ¿verdad? Depende de x igual a 0. Depende de x igual a 0. ¿Por qué? Porque ese es el punto donde deja de converger y empieza a diverger. Ya a partir de aquí, a medida que yo avanzo, ¿verdad? Paso por distintos puntos donde el perfil de velocidades se hace cada vez menos robusto hasta que se desprende. Entonces vamos a ver cómo se ve el perfil de velocidades
en cada uno de esos puntos. Entonces, si nos vamos al gradiente de presión cero, al punto A, que es este, ¿verdad? Punto A. ¿Cómo se ve el perfil de velocidades ahí? Bueno, es el caso que estuvimos viendo en el ejercicio de ayer, flujo sobre una pared plana. Las líneas de corriente son paralelas a la pared, el flujo ni converge ni diverge, tengo gradiente de presión cero. En esos casos, ¿verdad? Ya vimos las fórmulas, cómo calcular el espesor, la fricción, etcétera. Si analizamos matemáticamente la forma del perfil, el punto de inflexión del perfil se encuentra precisamente en la pared. Ahora, ¿qué es un punto de inflexión? Si esto fuera una curva que continuara hacia abajo, el punto de inflexión, si se fijan aquí la curva, a medida que yo avanzo, se empieza a acostar cada vez más. Y aquí se empieza a levantar cada vez más. Entonces, el punto de inflexión es cuando yo cambio la tendencia de acostarme a pararme en mi tangente, ¿verdad? Entonces, cuando tengo un gradiente de presión cero, el perfil de velocidades es tal que el punto de inflexión del perfil se encuentra precisamente en la pared. Entonces, yo a golpe de vista, al ver un perfil de capa límite, si detecto eso, automáticamente yo sé que es gradiente de presión cero. Significa que estoy en este punto donde el flujo deja de converger y empieza a diverger. Ok, ahora bien, a medida que yo voy avanzando hacia atrás, ahora llego al punto B, ¿verdad? Ahora yo llego aquí, sigo avanzando, ¿verdad? Ahora llego al punto B. En el punto B ya estoy en la zona de gradiente de presión adverso, estoy en la parte trasera donde las líneas de corriente ya están divergiendo. Entonces, en este caso, ¿verdad? Ahora el perfil de velocidades es más débil, es menos robusto de lo que era en el punto anterior. Entonces, si vemos la foto del perfil, como pueden ver, ya se ve más débil en la zona de la pared, pero ¿eso qué significa? Significa que el punto de inflexión se mueve hacia arriba. Ahora el punto de inflexión ya no está en la pared, se empieza a alejar de la pared. Entonces, a medida que se debilita el perfil, el punto de inflexión se aleja de la pared. Si se fijan aquí, el perfil se está acostando y luego aquí se empieza a levantar. Entonces, a medida que yo me voy metiendo en la zona de gradiente de presión adverso, ¿verdad? Pues el perfil se hace cada vez más débil y el punto de inflexión se va moviendo cada vez más para arriba. Entonces, aquí acabo de entrar a la zona de gradiente de presión adverso. Si yo sigo avanzando y llego al punto C, ¿verdad? Ahora, si yo veo el perfil en este punto, ¿verdad? Llego al punto de desprendimiento, ¿verdad? En el punto de desprendimiento, el perfil se va haciendo más débil, ¿verdad? Antes yo lo tenía así. Ahora se hace todavía más débil. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El punto de inflexión se movió más para arriba todavía, ¿verdad? Más para arriba de lo que estaba aquí. Pero no solo eso. La tangente al perfil es vertical en la pared. La tangente al perfil en la pared es vertical. Aquí no, aquí todavía la tangente estaba a cierto ángulo, ¿verdad? Pero aquí no, aquí la tangente ya es vertical. Entonces, cuando la tangente es vertical, se dice que el esfuerzo cortante en la pared es cero. No hay esfuerzo cortante en la pared, ¿verdad? Entonces, ahí se dice que ya estoy en punto de desprendimiento. Entonces, ocurre desprendimiento cuando la tangente es vertical, es decir, cuando el esfuerzo cortante es cero, ¿verdad? Y bueno, y si yo sigo avanzando, al punto D, aquí estoy donde ya se formó la estela, ¿verdad? Pero si yo mido el perfil ahí, si yo aquí, yo aquí le tomo una foto al perfil, si yo aquí le tomo una foto al perfil, ¿cómo se va a ver? Fíjense que aquí hay flujo en reversa. Aquí la capa límite se desprende. Entonces hay flujo en reversa, hay flujo que va para atrás y aquí va hacia adelante, ¿verdad? Dentro de la estela. Entonces, ¿esto cómo se ve en el perfil? Bueno, esto se ve en el perfil de la siguiente manera. Estamos ya, flujo en reversa en capa límite desprendida. Ahora el punto de inflexión se movió más para arriba todavía. Fíjense bien, cuando el flujo se desprende, yo sigo en una zona donde es mayor la presión adelante que atrás. Porque a medida que yo voy avanzando, las líneas de corriente se van abriendo. Entonces, cuando yo llego al punto de desprendimiento,
Si yo sigo avanzando. ¿Alguien apague su micrófono, por favor? Cuando llego al punto de desprendimiento, que es aquí, si yo sigo avanzando, las líneas de corriente se siguen abriendo. Entonces, la zona de alta presión aquí es todavía mayor que la zona de alta presión atrás de mí. Entonces, la presión sigue aumentando a pesar de que ya me desprendí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo me desprendo, hay mayor presión adelante de mí que atrás de mí. Entonces, le sigo quitando cantidad de movimiento a toda la capa límite. Y si aquí ya tenía 0 justo en la pared, pues como aquí sigue siendo alta presión mayor aquí que acá, es como si hubiera aplicado una fuerza al perfil y todavía ahora le imprimo una cantidad de movimiento negativa, es decir, la cantidad de movimiento ahora avanza, le fui quitando cantidad de movimiento, ¿verdad? Y esto todavía lo moví para atrás. Bueno, ya lo moví para atrás. Sigue habiendo mayor alta presión delante de mí, lo sigo moviendo para atrás y ahora tengo una región negativa y luego otra positiva. Entonces, bueno, pues esta velocidad negativa, esta positiva es como si fuera un flujo en reversa, ¿verdad? Y es lo que ustedes pueden ver, es lo que ustedes ven aquí, ¿verdad? Cuando se desprende una capa límite, si ustedes miden el perfil de velocidades ahí, van a apreciar, ¿verdad? Una reversa del flujo, ¿verdad? El flujo que de alguna manera entra aquí para desprender la capa límite. La capa límite se desprende, ¿verdad? Ok, entonces eso se puede apreciar en el perfil de la capa límite, ¿verdad? Y aquí pues podemos apreciar también que el punto de inflexión se sigue moviendo para arriba, se sigue moviendo para arriba. Es decir, esa zona donde la capa límite se va acostando y luego se va parando, se sigue moviendo para arriba a medida que yo avanzo en la zona de gradiente de presión adversa, ¿verdad? Entonces, matemáticamente, así se describe la situación del perfil, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hablar, entonces, fíjense bien, si nosotros, vamos a ver. Entonces, los perfiles van evolucionando a medida que yo voy avanzando, ¿verdad? Vamos a ver. Yo empiezo aquí con el gradiente de presión 0 y a medida que voy avanzando hacia atrás, los perfiles van cambiando de forma, Entonces, cada perfil, si yo le tomo la foto, va a tener distinto delta asterisco y va a tener distinto teta. Porque recuerden que delta asterisco y teta se obtiene de la forma del perfil. Es decir, yo calculo el delta asterisco y el teta de la descripción matemática de la forma del perfil. Entonces, en palabras vulgares o resumido en pocas palabras, si yo le tomo la foto al perfil, de la forma del perfil, yo puedo calcular el delta asterisco y el teta. ¿Eso qué significa? Que si el flujo, a medida que el flujo avanza, el perfil de la capa límite va cambiando. Y en cualquier instante del camino, si yo le tomo la foto al perfil en ese punto del camino, los perfiles son distintos. Y en cada punto, en cada forma de perfil, va a haber un delta asterisco y un teta que le corresponda a ese perfil. Entonces, si el factor de forma yo lo definí como h, como el cociente de delta asterisco sobre teta, entonces a medida que yo voy avanzando, si los perfiles van cambiando, estos cocientes también van cambiando. Y van cambiando de tal manera que ese número va aumentando. Entonces, cuando yo entro en una zona de gradiente de presión adverso y yo sigo avanzando, el factor de forma empieza a subir. Empieza a subir cada vez más, más y más y más. Y cuando llego al punto de desprendimiento, va a tener un valor crítico, ¿verdad? Ahora, sucede, ¿verdad? Que si el desprendimiento es el de un desprendimiento de una capa límite laminar, si la capa límite que se desprende es laminar, el valor crítico del factor de forma es de 3.5, ¿verdad? Pero si la capa límite que se desprende es turbulenta, el factor de forma es 2.4. Entonces, cuando una capa límite va avanzando, ¿verdad? Su perfil va cambiando de forma. Eso significa que su factor de forma, ¿verdad? Que es el cociente delta asterisco sobre teta, va aumentando en este caso.
en la zona del gradiente de presión adverso, un perfil que se va debilitando equivale a que el H va aumentando hasta llegar a un valor crítico en el momento que se desprende, y ese valor crítico es de 3.5. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que yo como ingeniero, si empiezo a tomarle fotos al perfil de velocidades en distintos puntos, aunque yo no sepa dónde ocurre el punto de desprendimiento, yo puedo detectarlo por este número, porque a medida que yo avanzo, mis fotos de los perfiles me van a dar un H cada vez mayor. Y cuando yo esté cerca de 3.5, significa que estoy un momento antes de que se desprenda, ¿verdad? Entonces este número es una manera de detectar a ciegas en el sentido de que no lo estás viendo, ¿verdad? Pero lo estás midiendo. Es una manera de medir o de sentir qué tan cerca está el punto de desprendimiento, ¿verdad? Entonces yo tomando la foto un perfil, yo calculo su H, y si estoy cerca de 3.5 y mi capa límite es laminar, ojo, significa que estoy a punto de desprenderme. Estoy muy cerca del punto de desprendimiento. Ahora bien, si la capa límite es turbulenta, los perfiles ya tienen forma distinta, ¿verdad? Entonces, para una capa límite turbulenta, a medida que yo me acerco al punto de desprendimiento, otra vez, mi H va subiendo cada vez más, ¿verdad? Pero en el punto de desprendimiento va a llegar un valor crítico de 2.4, ¿verdad? Y bueno, este 2 puntos, entonces, si yo le tomo una foto a un perfil de velocidades en una capa límite turbulenta, yo calculo su H y está muy cerca de 2.4, significa que estoy en un punto que está muy cerca del punto de desprendimiento. Entonces, el factor de forma es una manera de, después de apreciar la geometría de un perfil, ¿verdad? Metiéndole números al asunto, yo puedo detectar si estoy cerca del punto de desprendimiento o no. Entonces, bueno, son cosas que son un ingeniero que maneja este tipo de situaciones, pues las tiene que saber, ¿no? Entonces, uno tiene que saber si la capa límite que se desprende es laminar o es turbulenta, para que a partir de ahí uno pueda cuantificar si uno está cerca del punto de desprendimiento o no, ¿verdad? Claro, esto generalmente ocurre, ¿verdad?, en zonas de gradiente de presión adverso, en la parte posterior de los cuerpos. Y bueno, ya para terminar la clase de hoy, si ustedes como ingenieros les toca trabajar en situaciones donde tienen que ver capas límite, pues un parámetro con el que se van a encontrar si leen artículos científicos, ¿verdad? La literatura de ese tipo de situaciones, es el parámetro número de Reynolds basándome en el espesor de momento lineal θ. Ahora, ¿cómo se define Reynolds θ? Reynolds θ, recuerden que el número de Reynolds es velocidad por alguna distancia sobre nu. Ahora la distancia es el espesor de momento lineal. Esta propiedad ya la vimos. Es un indicativo de cuánta cantidad de movimiento se perdió debido a la fricción. Entonces, cuando yo me muevo sobre una capa límite, ¿verdad? Cuando el flujo se desplaza sobre una superficie, va friccionando. Y debido a esa fricción, pues resulta cierto perfil, ¿verdad? Y si yo le tomo la foto a ese perfil, ¿verdad? Entonces yo puedo calcular el espesor del momento lineal después de haber recorrido cierta distancia recorrida X, ¿verdad? Bueno, una vez que yo detecto el θ, si yo lo multiplico por la velocidad del flujo uniforme y divido entre la viscosidad cinemática, ya tengo el Reynolds θ. Entonces el Reynolds θ es un indicativo de la edad de la capa límite, ¿verdad? Porque yo empiezo con un U y un NU. Ok, yo empiezo con eso. Pero la capa límite, entre más longeva sea, entre más distancia recorrida lleve, ¿verdad? Pues su θ va a ir aumentando porque cada vez va a ir perdiendo, cada vez más va a ir perdiendo cantidad de movimiento. La fricción se la ha ido quitando, ¿verdad? Entonces, Reynolds θ digamos que es un indicador de la edad de una capa límite para la velocidad y viscosidad que tiene, ¿verdad? Entonces, si ustedes van a artículos científicos, ¿verdad?, o técnicos que describan cierta situación de capa límite, este es un parámetro con el que ustedes se van a encontrar. ¿Y esto qué diablo significa? Bueno, pues, en pocas palabras, es un indicador de la edad de una capa límite, ¿verdad?, para sus condiciones de flujo, basándose en el espesor de momento lineal. Entonces, yo tengo un flujo que rodea un cuerpo, después de cierta distancia recorrida, yo le tomo la foto al perfil en esa distancia recorrida y de ese perfil yo calculo θ, ¿verdad? Θ se calcula con esta integral,
Pero esta integral, ¿qué información tiene? Tiene las velocidades u dentro del perfil, ¿verdad? Tiene la velocidad u en el borde del perfil, y entonces con la forma del perfil, realizando esta integral, yo obtengo teta. Entonces, dicho en otras palabras, si yo le tomo la foto al perfil de velocidades en un punto, yo obtengo su teta. Y teniendo su teta y las condiciones iniciales, por así decirlo, pues ya tengo el Reynolds teta, que es un indicador de la edad de la capa límite. Si yo calculo el Reynolds teta un punto más atrás, el Reynolds teta va a ser mayor. ¿Por qué? Porque habré friccionado más y entonces el teta sube, ¿verdad? El teta es un indicativo de cuánto momento lineal he perdido debido a la fricción. Entonces el Reynolds teta pues va a ser mayor a medida que yo avance hacia atrás, ¿verdad? Bueno, pues entonces es algo que es bueno saberlo, ¿verdad? Cuando uno habla de capas límite, ¿no? Uno como ingeniero, les digo, si les toca trabajar en esto, pues toda la información técnica que les den pueden manejar este tipo de parámetros. Entonces, ¿qué hemos visto en esta sección de capas límite? Hemos visto qué es el espesor de una capa límite, qué es el espesor de desplazamiento, el espesor del momento lineal. Vimos que el espesor del momento lineal sirve para expresar numéricamente o técnicamente la edad de una capa límite. Hemos hablado acerca de gradientes de presión adverso, matemáticamente cómo se ve el punto de desprendimiento, ¿verdad? ¿Qué es un gradiente de presión favorable? ¿Qué es un gradiente de presión adverso? ¿Qué es un gradiente de presión cero? Hemos hablado acerca de qué es una superficie lisa. Hemos visto cómo calcular en gradiente de presión cero, que es el escenario. Ok, me botó, pero ya estoy de regreso. Hemos visto que el gradiente de presión cero es la situación matemática más sencilla de todas y por eso aprendimos a calcular ciertas cosas sobre placas planas, ¿verdad? Si las superficies son curvas, ya hay que trabajar con ecuaciones diferenciales, por eso no lo vi, ¿verdad? Para no complicarles la vida, ya con esto es más que suficiente, ¿verdad? Es una probadita en caso de que ustedes se quieran meter más en estos temas, ya sea porque desean seguir estudiando en eso o porque les toque trabajar en eso, ¿verdad? Entonces, con esto acabamos nuestra sección de capas límite y la próxima semana vamos a hablar de flujo compresible. Y bueno, el flujo compresible también es importante porque si ustedes llevan la materia esta de máquinas de flujos compresibles, ¿verdad? Pues depende cómo lleven la materia, ¿verdad? La cosa es que de alguna manera tienen que tener cierta intuición de cómo se comportan el flujo de gases dentro de conductos a alta velocidad. Entonces, vamos a ver una probadita de eso, ¿verdad? Vamos a ver una probadita de eso. Sobre todo, vamos a hablar acerca de toberas con flujo compresible. Toberas de flujo compresible vendrían siendo esas boquillas de los conductos que disparan los chorros que mueven turbinas de gas, por ejemplo. Entonces vamos a ver cómo se comporta matemáticamente una tobera de flujo compresible. A eso vamos a llegar en las últimas 3 o 4 clases de este curso, que son la próxima semana. Entonces ya con eso vamos a acabar el curso. Entonces, bueno, voy a subir el apunte a la plataforma. Vamos a archivos, materiales de clase, unidad 4, es el apunte 9. Ahí está el apunte 9. Ya está todo lo que vimos el día de hoy. Bueno. ¿Está bien? Entonces, esa es la clase de hoy. ¿Alguna pregunta o comentario? Todo bien. Bueno, entonces, bueno, próxima semana ya vemos, ya es la recta final, ¿verdad? Originalmente en 3 clases debemos de terminar, pero dependiendo cuándo me tarde yo en explicar, nos podemos extender alguna clase más. Entonces, ya la próxima semana acabamos el curso, eso es seguro, ¿no? Bueno, entonces, dejo de grabar.